Te damos la bienvenida a BeFutureTech. Por fin tenemos aquí el iPhone 15 Pro Max y vamos a hacer la review de ese pepino de teléfono aquí en el parque con un montón de posibilidades distintas en cuanto a vídeo, audio y foto. Así que vamos allá. Bueno, vamos a hacer una foto aquí en el x1 a ver qué tal se ve. Luego vamos a pulsar otra vez porque os recuerdo que si pulsas en el x1 otra vez se activan las lentes especiales esas. 28 milímetros, hago foto, 35 milímetros, hago foto y ya volvemos otra vez a lo mismo. Vamos a probar el x2 en aquel banquito, foto, y el x5 en aquel banquito. Si hacemos un poquito más de zoom se abre la ventanita esa especial que nos permite pues elegir mejor dónde hacer el disparo. Lo hacemos y vamos a ver qué tal. Vamos a ir ahora hacia allá y el fantasma que está grabando la cámara va a hacer un 5X y vamos a ver la calidad que tiene en foto. Luego pasamos a vídeo. Corre, 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 corre. Estamos probando el modo cine del iPhone 15 Pro Max, a ver qué tal, con este fondo de agüita. Vamos a jugar un poco en el enfoque, el desenfoque, se ve mi cara, el fondo, se ve blurry o no se ve blurry, ese tipo de cosas, a ver qué tal. Ahora estamos grabando con el modo acción y sí que es verdad que baja un poquito calidad de vídeo, pero vamos a ver si es buena esa estabilización que hace ahí. Vamos, venga. En teoría no se debería de notar casi nada, madre mía. Puta madre, la he cagado. No, la cagamos. No se nota para nada el movimiento, como habéis podido ver. Nos hemos puesto perdidos, dejadme un momento que lo grabo, de fango ahí, de todo, que estaba el césped ahí mojado, no nos hemos dado cuenta, pero bueno. Esa mierda sí. Bueno, ha quedado bonito el vídeo, ¿verdad, Ricardito? Ahora vamos a probar el modo SOS pero con satélites. Os recuerdo que eso, si os compráis un iPhone 15 o activáis un iPhone 14 también, nuevo por primera vez, vais a tener 2 años gratis de este servicio. Ven que te enseño cómo funciona. Este es el modo demo, no vamos a hablar con ningún servicio de emergencia, ¿vale? Le damos a siguiente, siguiente y ahora viene lo bueno, probar conexión satelital. Quien necesita desactivar los datos móviles, no sé por qué, pero bueno. Ahora aquí nos va a dar unas indicaciones.
Sigue el satélite. Aquí te está diciendo que tienes que dar la vuelta al teléfono para ponerte a la misma dirección que este satélite. Así que vamos a darle la vuelta, vamos a darle la vuelta, vamos a darle la vuelta. Ya está. Estamos conectados, pero dice que hay mala conexión, así que vamos a mirar directamente al satélite. Ahora. Los satélites, como sabéis, se van moviendo por el espacio, no se quedan estáticos, así que eso se va a ir moviendo poco a poco y vamos a tener que ir moviendo el teléfono para tener una buena conexión. Ahora dice, esto es un ejemplo, ok, está enviando el mensaje de ayuda. Ya se ha enviado y ahora los servicios de emergencia pues nos responden a modo de ejemplo. ¿Cuál es su ubicación? Pues le ponemos el mensaje. Estamos en Salamanca, por ejemplo. Estos mensajes, como es por conexión por satélite, no va por internet, ni por llamada, ni nada de eso, tardan porque ten en cuenta que estamos mandando una señal desde un dispositivo móvil hacia un satélite que está en el espacio y luego eso tiene que volver hacia acá, la respuesta. Así que es normal que tarde. Eso está también pensado mucho para cuando no tienes otro tipo de redes más rápidas, ¿no? Imagínate que estás de acampada en un sitio donde no hay cobertura y pues te rompes una pierna. Pues en este caso le puedes contestar, me he roto una pierna y ya se lo mandarías. Y podrías recibir ayuda en cualquier parte del mundo porque es que los satélites están en todo el mundo. Bueno, ahora vamos a dejarnos de tanto césped, tanto parque y de mancharnos y vamos a lo multimedia, al día a día en casa. Oye Siri, pon un sofá de color blanca. Vamos a probar primero qué tal se escucha y qué tal se ve la pantalla del nuevo iPhone 15 Pro Max con una serie que me gusta mucho que es en Apple TV Plus que se llama We Crash It. Es un poco difícil de pronunciar. Si no la has visto te la recomiendo muchísimo. Así que vamos allá a ver qué tal. ¿Rivka? Estoy arriba. Sí, estoy aquí. El sonido se escucha muy bien. Y se nota... Baba Ganoush, están todos desatados. Se nota mucho, a lo mejor en cámara no lo podéis notar, pero se nota mucho el Dolby Atmos, el audio espacial y la calidad de vídeo se ve muy nítida también. Así que para ver contenido multimedia, esa ultra mega genial. Ahora vamos a pasar a la parte de videojuegos. Bueno, me voy a quedar aquí disfrutando de ese teléfono y voy a seguir jugando. Final de la review, espero que te haya gustado muchísimo. Déjanos aquí los comentarios, lo que opinas, si te parece guay el teléfono, no te parece, o si lo ves igual que un iPhone 14 Pro Max. Así que nada, quédate para más vídeos, suscríbete, dale a like, porque hacemos mucho esfuerzo en traer esos dispositivos para poder hacer la review con ellos y todas esas cosas y llevártelos hacia tu casa. Así que gracias y nos vemos pronto.